Sí, ya el primer pasaje que vamos a leer, para que ya lo tengan ya ahí marcado, va a ser Primera de Juan 1, del 8 al 10. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Este va a ser el primer pasaje que vamos a leer del mensaje de esta tarde. Estamos dando oportunidad que los del coro vengan y se unan al mensaje. Una de las cosas que estamos estudiando los miércoles a través del libro de Hebreos, que dice el Señor que cuando escuchemos su voz no endurezcamos nuestro corazón. Quiere decir que cuando nos acerquemos aquí a su casa o cualquier forma que el Señor use para manifestarnos su palabra, que seamos completamente reverentes hacia Él, tratando de enfocar toda la fuerza de nuestro ser y de nuestra mente en lo que Dios quiere hablarnos. Y más que ustedes saben que nunca voy a abusar de su tiempo, solamente, hermano, 35 minutos prestándole atención a la palabra de Dios. Es lo que el Señor pide de nosotros en esta tarde. Así, ya una vez todos aquí presentes, vamos primero al Señor en oración para invocar y que Él sea el que nos hable. Estamos aquí reunidos en tu nombre. Estamos teniendo, Señor, a través de Cristo, comunión con el Dios vivo y el Dios santo. Y ese Dios nuestro quiere ahora hablarnos a través de la palabra. Háblanos, Señor. Háblanos hoy. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz. En medio de nuestra incapacidad, confusión y poco entendimiento, Señor, aclara nuestras mentes, que podamos descifrar tu voz y el mensaje que tú tienes para nosotros. Habla claro, Señor, porque aquí queremos hacer tu voluntad. Aquí queremos obedecerte, Dios. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. El mensaje de esta tarde hará un llamado a la reflexión en cuanto al pecado. Y entre el pecado, específicamente a la infidelidad y a la desobediencia. Y vamos a procurar un objetivo, y este es desear y practicar la santidad de vida. Es importante que en esta condición en que nos encontramos de pecadores, no dejemos de reflexionar sobre el pecado y sus consecuencias. Y he aquí una alerta de parte del Señor. Pecar es violar la ley de Dios. Violar la ley de Dios no es tan simple como creemos, como decir me llevo una luz roja. Violar la ley de Dios tiene serias consecuencias. ¿Por qué tiene serias consecuencias? Porque estamos hablando del Dios creador del universo. Y Él como autor tiene derecho de establecer leyes. Y que estas leyes sean cumplidas. Quiere decir que la voluntad del Creador es para ser obedecida. Él la expresa en los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20. Nosotros pecamos de muchas maneras. Bueno, pudiéramos decir, matar no es lo mismo que mentir, aunque las dos comienzan con M. Es cierto, no se sufre la misma consecuencia, pero no bajemos la guardia. Todo pecado tiene una consecuencia común, y esa es que nos separa de Dios. Tanto una como la otra, matar, mentir y todos los que podamos mencionar, todos provocan la ira de Dios. Y hermanos, en ese entendimiento, Dios nos quiere hacer un llamado. Y antes de hacer este llamado, yo quiero decirle, sus pecados, alguien los tiene que pagar. Y hay solamente dos formas. O los paga Cristo, o los paga usted.
pero alguien los tiene que pagar. Nunca piense que usted va a violar la ley de Dios y va a quedar impune. O los paga Cristo y usted haya su justificación en Él, o los va a tener que pagar usted. Y esta es la consecuencia seria del pecado, y por eso el Señor nos llama al arrepentimiento. Cuando se habla del pecado y contra Dios, la única solución a este problema, ¿cuál es? La sangre de Cristo. Esa es la única respuesta. La sangre de Cristo es el único remedio y solución contra el pecado. Y aquellos que ya tienen Primera de Juan 1, del 8 al 10, podemos leer de esta manera. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios en su palabra dice que todos nosotros somos pecadores y todos nosotros necesitamos la sangre de Cristo. Es la única que nos puede limpiar. El hombre tiene que venir a Cristo para perdón y así reconciliarse con Dios. Por eso el primer llamado que hace Dios hoy a nosotros es un llamado al arrepentimiento. Dice Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es lo que dice Marcos 1:15. Pero yo quiero que vayan conmigo en una serie de versículos, primeros en Hechos. Vayan buscando Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Estamos bajo el concepto que el primer llamado que el Señor nos hace estando en medio de esta condición de pecadores es al arrepentimiento. Hay que verlo como un mandato, no es opcional. El hombre que quiere salvarse, el hombre que quiere ver días eternos, tiene que proceder al arrepentimiento. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si pasan sus páginas al capítulo 17, encontrarán en el versículo 30 que hace la misma afirmación. Hechos 17:30. Hechos 17:30, que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, y mira la palabra que usa, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. También en Jeremías, el capítulo 8, y de paso pueden dejar este libro marcado, porque vamos a referirnos a él más adelante en el mensaje. Jeremías capítulo 8, los versículos del 4 al 7. Jeremías 8, del 4 al 7. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae, ¿no se levanta? El que se desvía, ¿no vuelve al camino? ¿Por qué en este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Vamos a leer hasta ahí. Dice, el que se cae no se levanta y el que se desvía no se vuelve al camino. Y hace esta pregunta, ¿por qué es que este pueblo de Jerusalén permanece en rebeldía si el Señor nos hace un llamado al arrepentimiento? Si fuéramos a buscar
un concepto de arrepentimiento, no quisiéramos complicarlo mucho para que no podamos entender. Pero arrepentirse significa un cambio de actitud hacia el pecado. Eso es lo que significa arrepentirse. Simple, ¿verdad? Un cambio de actitud hacia el pecado. Quiere decir que yo voy a comenzar a ver el pecado como que algo que me separa de Dios y tiene graves consecuencias. Esta separación tiene graves consecuencias. Por ende, yo me voy a arrepentir. Yo voy a tener un cambio hacia el pecado. Ya no me voy a deleitar en el pecado ni a procurarlo, sino todo lo contrario. Voy a tratar de huir lo más posible de él, porque comprendo que me separa de Dios. Por eso arrepentirse es sentir un dolor profundo de esta miserable condición en que nos encontramos, para entonces asirnos de Cristo, para el perdón de nuestros pecados, y luego vivir toda una vida agradecido por esta gracia perdonadora. Hermanos, el primer llamado que el Señor nos hace en esta tarde es al arrepentimiento. El segundo llamado que nos hace es a la santidad. Los cristianos que ya gozamos de salvación y de vida eterna, y espero que seamos todos aquí, no debemos bajar la guardia en cuanto al pecado. Hay que mantenerse vigilantes. Tenemos que atender al llamado de Dios a la santidad de vida. Ese es otro llamado que el Señor nos hace y se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 16. Primera de Pedro 1, del 13 al 16, se encuentra este llamado que el Señor nos hace a la santidad de vida. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora noten cómo dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Te dirá, bueno, ¿y qué es ser santo? ¿Acaso solamente pertenece esto a esos cristianos piadosos, devotos, que entregaron toda su vida al servicio de Dios? No, la palabra santo es usada para toda la iglesia, para todo el pueblo de Dios, porque significa alguien que ha sido puesto aparte, ha sido separado o apartado para algo exclusivo. ¿Usted sabe para qué? Para ser de Dios. Esto es grande, hermano. Esto es un privilegio grande. El hecho que sin hallar ningún mérito en nosotros hayamos sido puestos aparte de en medio del mundo impío para ser exclusivos de Dios. Esto es algo glorioso y debemos de llevar con todo honor. Y debe de estar siempre delante de nosotros. ¿Usted sabe por qué siempre tiene que estar delante de nosotros? Porque va a requerir que continuamente tomemos decisiones al respecto. Cada día que nos levantamos tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Hoy nosotros dijimos, bueno, hoy me voy a poner esta ropa. Hoy yo me vestí de militar, así que tengan cuidado porque tengo los fusiles en la mano. Cada uno tenemos que tomar decisiones. Hay decisiones así sencillas que no van a tener ningún efecto, pero hay otras que sí. Bueno, cada día, si yo soy cristiano, cada día yo tengo que tomar decisiones. Y en esas decisiones yo voy a declarar algo. O hago la voluntad de Dios o hago mi propia voluntad. En todo lo que yo haga en mi vida, o voy a hacer la voluntad de Dios o yo voy a hacer mi propia voluntad. Bueno, hermanos, la voluntad de Dios dice: apártese de mal, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Dios.
También lo leímos en nuestra lectura, en nuestro devocional. La voluntad de Dios es que nos apartemos para Él. Quiere decir que la santidad de vida no es opcional para el cristiano. Es una forma de vivir. Y va a requerir, yo quise tratar de ponerlo en un cierto orden, lo cual no creo que el orden hable mucho, pero pensé en varias cosas que va a requerir esa vida de santidad. Número 1, que visitemos la cruz de Cristo continuamente. ¿Para qué? Para pedir que la sangre de Cristo nos limpie de pecado. Segundo, va a requerir un genuino deseo de pedir la guía y el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, reconociendo nuestra debilidad y que necesitamos ese poder precisamente para cumplir con estas demandas. Número 3, va a requerir mucha oración de parte de aquel que quiera verdaderamente vivir una vida santa. Va a requerir mucha lectura bíblica y mucho estudio bíblico para conocer la voluntad de Dios en la Biblia. Va a requerir mucha disposición de parte nuestra, porque constantemente se nos va a ser probado. Y va a requerir compañerismo con el pueblo de Dios, porque esto va a facilitar la santidad de vida. Mientras más tiempo usted pase en la comunión del pueblo de Dios, más alejado va a estar de las influencias del enemigo. Es por eso que en tercer lugar, no solamente Dios nos llama a arrepentirnos, Dios nos llama a la santidad de vida, pero también Dios nos llama al cambio. Cautivó mi atención leyendo en estos días un pasaje que se encuentra en Jeremías 6. Después lo vamos a leer. Vamos a tener el libro de Jeremías abierto. ¿Ya todos tienen a Jeremías abierto? Ok. No le voy a decir el pasaje porque quiero que preste atención. Escuche, para que conozca un poco de la situación que está pasando aquí. El profeta Jeremías le advierte a su propia tribu de Benjamín que salga huyendo de Jerusalén, porque Judá iba a ser devastada del todo por los ejércitos babilónicos. Estos ejércitos tenían la ciudad rodeada, ansiosos de devorarla. Judá es condenada por no escuchar las amonestaciones de Dios. Judá es condenada por no sentirse avergonzada, por su necedad, por su idolatría. Es más, usted puede leer el capítulo 7 de Jeremías en su casa, no se ponga a leerlo ahora aquí, y usted va a ver todos los cargos que presenta Dios contra Jerusalén. Pero en el capítulo 7, versículo 23 de Jeremías, dice el Señor: mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Eso fue lo que le dijo Dios a la ciudad. Ahora, el 24 nos da la respuesta de este pueblo hacia lo que Dios les decía. Dice: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Fíjense, empeoraron en vez de mejorar. Eso fue lo que hizo esta ciudad. Quiere decir que como hijos obedientes, hermanos, no podemos olvidar cada vez que Dios nos dice: escucha, anda en mis caminos. Hermano, no podemos separarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Hay que tener nuestros ojos puestos en Jesús en medio de este caminar cristiano. Solamente en Cristo nuestras vidas estarán seguras. No podemos despreciar sus mandamientos, no podemos olvidar sus caminos.
Ahora este es el versículo que causó gran impresión en mí. Jeremías 6, 7. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. ¿Cuán profundo llega esto al alma? Fíjense, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella, Judá, nunca cesa de manar su maldad. A través del símil de una fuente, Dios declara lo que ha llegado a caracterizar a esta ciudad, Jerusalén. Ahora, hay diferentes corrientes de agua. Están los mares, los ríos, los manantiales, los saltos, las cisternas huecas, las fuentes. Las fuentes, todas estas son corrientes de agua. Y todas han sido usadas por la Biblia como símil de la condición espiritual de los hombres. Les voy a poner por ejemplo. Dice Isaías 57, 20, los impíos son como el mar en tempestad. ¿Y qué frase es esa para declarar los impíos? Quiere decir, nunca están tranquilos. No hay paz para los impíos. Como un mar en tempestad, así es la vida de los que andan sin Cristo. Dice Jeremías 17:13, dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Dice Jeremías 2:13, me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea que estos son todos los que se olvidan de lo que Dios le habla. Y dice Juan 7:38 y 39, un precioso versículo que dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir que todas son corrientes usadas como símil de la condición espiritual del hombre. Pero hablemos ahora de este pasaje, hablemos de la fuente. Todos conocemos el funcionamiento de una fuente, ¿verdad? Es una corriente de agua. Y ahora escuchen, aparentemente viva, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué es? Agua reciclada. Eso es lo que es una fuente. ¿Viste? Tú la ves burbullendo, saltando. Aparenta agua viva, pero es agua reciclada. ¿Ok? No es lo mismo el chorro de una fuente o el salto de una cascada. ¿Cuántos han estado aquí en las cataratas del Niágara? No todos hemos tenido la oportunidad de apreciar esta maravilla del mundo, ¿no? Pero algunos sí. ¿No es impresionante las cataratas del Niágara, verdad, Mercedes y Roberto? Ustedes fueron recientemente. ¿Verdad que no es lo mismo la catarata del Niágara a la fuentecita que yo pongo en mi casa así para que... Ahora escuchen lo que el Señor nos está tratando de enseñar a través de este símil, de esta fuente. Aquí se está describiendo la condición de Jerusalén como una gente que no experimenta cambios. Siempre es lo mismo. ¿Okay? A pesar de las advertencias, a pesar de las amonestaciones, a pesar de las promesas de Dios, ellos persistían en el mal obrar. O sea, estaban obstinados en hacer maldad. Por eso dice, así nunca cesa de manar maldad. Qué frase tan espeluznante. Y ojalá que no sea la condición de ninguno de nosotros. ¿Se imagina llegar a ser una fuente que emane maldad? Esto implica persistir en la misma infidelidad, en la misma desobediencia, en la misma rebeldía contra la voluntad de Dios. Por eso dice Jeremías 6:8, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada.
Lo que este versículo dice a mi alma, hermanos, es que yo tengo que estar consciente y alerta de mi condición de pecador. Yo no me puedo dormir en esto. No sea que en vez de ser un río de agua viva, como le dijo Jesús a la samaritana, me convierta yo en una fuente donde repetidamente ocurre lo mismo, sin cambio alguno. Fíjense que la fuente no es como la cisterna, que la cisterna estanca el agua. La cisterna ahí estanca el agua y ¿qué le hace al agua? La mata. Ahí está. Pero la fuente aparenta mucha vida, pero en realidad agua reciclada. Así que todos tenemos que tener cuidado, no estar aparentando una cosa y ser verdaderamente otra. ¿Okay? Por encontrarnos pecando en lo mismo una y otra vez, sin sentir arrepentimiento alguno. No juguemos con el pecado. No juguemos. Nosotros tenemos un ejemplo en la Biblia del rey David. Todos conocen lo que le ocurrió al rey David, ¿verdad? Usted lo puede leer en 2 de Samuel 11 y 12 en su casa. David primero fue tentado por sus ojos, luego seducido por sus deseos carnales. Aquella tentación concibió pecado que lo llevó al adulterio. Luego el adulterio lo llevó a mentir y después a matar. Y David creyó que aquello iba a quedar escondido. Ya, siguió su reinado como si nada. Pero nada está escondido de los ojos de Dios. Nada. Entonces Jehová envió a Natán. Y David, al escuchar al profeta Natán, procedió al arrepentimiento. Pero ¿sabes qué? Tuvo que sufrir trágicas consecuencias por su pecado. Ese es David. Pero ¿y qué de nosotros? Nosotros escuchamos mensaje tras mensaje y muchas veces no nos mueven a cambios, sino persistimos en quedar iguales. Patrones de malas prácticas que no queremos corregir. Y esta es exactamente la condición que Dios quiere que atendamos hoy, que estemos alertas, conscientes de nuestra necesidad y responder positivamente al llamado que tenemos como pueblo santo de Dios. Tenemos un llamado, hermanos. Vayan conmigo a 1 de Pedro 3, del versículo 13. 1 de Pedro 3, del versículo 13. Quiero decir que después de leer este pasaje, voy a hacer una conclusión y tratar de ver cómo afirmamos la aplicación de lo que el Señor nos está queriendo decir. No siempre el Señor nos habla a través del locutor, nos habla también a través de su palabra. Vamos a leer un pasaje y como parte de lo que usted está escuchando de Dios, preste atención a lo que se está leyendo, siga con su vista y mire para que usted vea si no es cierto que el Señor nos llama a arrepentirnos, nos llama a la santidad de vida y nos llama a hacer cambios. Nosotros no podemos quedar iguales, no podemos persistir siempre en lo mismo. Hay que hacer cambios. 1 de Pedro 3:13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Fíjense, si vosotros seguís el bien, ¿quién le va a hacer daño? Pero si usted hace el mal y es un conocedor de la palabra de Dios, ay de usted. Si usted sigue el bien, ¿quién los podrá hacer daño? Pero si usted ha tenido el privilegio que todavía no tiene mucha gente en este mundo, de haber escuchado el evangelio de salvación por gracia en Cristo, y usted simplemente escoge ignorarlo y seguir rebelde contra la voluntad de Dios, ay de usted. Dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis,
sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Escuche bien, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Escuche bien, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor que padezcamos haciendo el bien, aunque digan lo que digan de nosotros, que no padecéis haciendo las cosas que no debemos hacer. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Quiere decir que aunque, hermano, el llamado de Dios al arrepentimiento, la santidad y al cambio de vida causen en mí padecimiento, yo tengo que estar dispuesto a padecer, porque Cristo lo hizo por mí. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora noten esta frase, baste ya. O sea, ya está bueno ya de jerigonza, de excusas y de cosas. Basta ya. Es hora ya de que el tiempo pasado para hacer hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, basta ya de participar de estas cosas. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Conclusión. Cada cual se conoce a sí mismo. Cada cual conoce sus flaquezas y debilidades espirituales. Cada cual sabe sus malos hábitos y sus costumbres. Cada cual sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Cada cual sabe dónde debe estar y dónde no debe de estar. Cada cual sabe lo que debe hablar y cuándo tiene que callar. Nos conocemos bien, pero ¿sabe qué? Dios nos conoce de una manera más excelente. Y como Él nos conoce de una manera más excelente, Él nos llama al arrepentimiento. Dice, corrígete, no seas fuente de maldad. Y por eso, hermano, todos aquí tenemos de qué arrepentirnos. Todos aquí necesitamos cambios. No podemos quedar igual. Hay que romper los patrones que hemos adoptado. Y cuando estos patrones se rebelan contra el carácter santo de Dios y se rebelan contra su voluntad. Hay que romper con esto. No podemos persistir en lo mismo. Yo no puedo pasarme aquí diciendo ahora,
todas las cosas que nosotros hacemos mal hechas. Porque sería imposible. Por eso yo le digo, cada cual se conoce. Y cada cual sabe muy bien lo que tiene que hacer y lo que le conviene hacer. Cada cual sabe muy bien. ¿Ok? Por eso, en primer lugar, si no estás en Cristo, lo cual es imposible vivir esta vida de santidad, si usted no está en Cristo, quiero decirle que está en esta condición. Usted está muerto en delitos y pecados. El pecado lo tiene separado de Dios y por la eternidad. Y esto implica condenación y castigo en el infierno si usted no está en Cristo. Si usted quiere gozar de vida eterna, usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que cambiar su actitud hacia el pecado. Usted tiene que convertirse, que es dejar de hacer lo malo, venir a Cristo, aceptar su gracia perdonadora, la cual Él logró a través de su sacrificio en la cruz. ¿Usted sabe esto? ¿Usted está consciente de esto? Si usted no está en Cristo todavía, no se vaya de este mundo sin Cristo. Si usted se va de este mundo sin Cristo, su alma estará perdida para siempre y ya no va a haber más solución. Usted necesita a Cristo, pero venir a Cristo arrepentido y convertido. Y yo pregunto, ¿hay alguien aquí que ha venido escuchando el Evangelio ya por tiempo, sabe exactamente lo que tiene que hacer y siente que el Señor lo llama? Siente que el Señor lo llama, que usted tiene que cambiar de vida. Usted no puede quedarse como una fuente continuamente emanando maldad y maldad y maldad y maldad y pensar que esta fuente no va a coger moho. Muchas veces a la fuente hay que echarle cloro, porque esa agua así que aparenta vida pero está muerta, se pudre. Eso es lo que hace el pecado con nosotros, va pudriendo nuestras vidas. Por eso la única solución es la sangre de Jesús, la que nos limpia de todo pecado. Y este hoy quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Te siente que el Señor lo llama a arrepentirse, lo llama a la santidad de vida, y ya basta ya, dice la palabra, de estar viviendo en el mundo. Y el Señor lo llama a hacer cambios en su vida. Y usted quiere entregar su vida a Cristo. ¿Hay alguien aquí que quiere levantar su mano, dando señal de que el Señor le ha llamado hoy? Señor te bendiga, mi hermana. ¿Hay alguien como ella que manifiesta públicamente que el Señor le está llamando a entregar su vida a Cristo? Muy bien. Pequeño mensaje a los que ya estamos en Cristo. Ya sabe que el Señor nos ha llamado a hacer cambios positivos en nuestra vida. ¿Ok? Quiere decir que no podemos ser conformistas. ¿Okay? No podemos ser conformistas. Eso es exactamente lo que hace la fuente. Cae en rutina, aparenta vida, pero es agua reciclada. Hermano, cada vez que por ahí vea una fuente, acuérdese de este mensaje. Por eso a mí me impactó mi vida. Porque todos, sin excepción de nadie, caemos muchas veces en todos estos patrones y todas estas rutinas y todos estos malos hábitos que vamos cultivando. Y a medida que lo vamos cultivando y la mente los va recibiendo y aceptando, llega un momento que cauteriza la conciencia y ya ni sientes deseo de arrepentirte. Porque ha venido a ser una costumbre de tanto tiempo que ya ni sientes arrepentirte, ni sientes que es malo. Pero a la luz de la palabra de Dios, no es así. Entonces no podemos convertirnos en fuentes de maldad. Lo que el Señor nos está llamando es hacer un río de agua viva. ¿Qué hace un río? Un río demanda corriente y crece. Entonces usted en Cristo, usted tiene que crecer. ¿O ya usted llegó a la estatura de Cristo? ¿Quiénes aquí han llegado a la estatura de Cristo? Bueno, entonces quiere decir que todos tenemos que crecer. Y hay que seguir como un río.
demandando agua, es la palabra de Dios, demandando agua para así crecer y seguir. O sea, no llegar a convertirme en una fuentecita. No podemos llegarnos a convertir en fuente, y menos de maldad. No podemos convertirnos en fuentes de maldad. Por eso, que el Señor nos ayude a entender lo que Él quiere hablarnos a través de su mensaje y el llamado que Él nos hace en esta tarde. Vamos a buscar el himno 418, y lo anuncio porque mi hermano Germán está acá, pero como ha habido esa confusión en los boletines, es el 418 el que vamos a cantar. Al cantar este himno, que sirva de ayuda en el mensaje que hemos acabado de escuchar, que cuando así nos sintamos cansados y abatidos, vengamos a Cristo. Oremos. Señor, cuando tú tuviste el encuentro con la samaritana, tú le prometiste que dentro de su interior correrían ríos de agua viva. Y es lo que pedimos para nosotros con la ayuda de tu Espíritu Santo. Que cada vez, Señor, tu palabra y tu voluntad sea clara en nuestras mentes de manera que podamos entenderla y podamos hacerla. En obediencia y en agradecimiento a ti. Señor, líbranos en nuestro peregrinar cristiano de caer en una rutina como una fuente de maldad, Señor. Que no podamos arrepentirnos, no podamos corregirnos, no podamos hacer cambios. Ayúdanos a entender que somos pecadores, que necesitamos la cruz de Cristo, su sangre, y continuamente necesitamos pedirle al Espíritu Santo poder, sabiduría y guianza para no caer en fuentes de maldad. Haz esto posible, Señor, y que esto siempre esté perenne en nuestras mentes, este llamado a la santidad de vida. En Cristo lo pedimos. Amén.